Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por reunirnos hoy. Tomen lugar los que están de pie. Vamos a tener un hermoso tiempo hoy en la palabra del Señor. Y qué bueno verle en este lugar. Bienvenidos. Esta es una casa de adoración que está abierta para todos los que queramos escuchar la palabra del Señor. Así que bienvenidos. Queremos, hermanos, dar continuidad a la serie que hemos estado desarrollando. Hemos estado desarrollando una serie que le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Entonces, hoy vamos a continuar y hoy vamos a enseñar un tema que le hemos titulado La esencia del Evangelio. Primera parte, vamos a ver lo que es la primera parte porque tenemos tres partes en este tema que tiene que ver con la esencia del Evangelio que siempre incluye en lo que es la serie del Evangelio de acuerdo a la Biblia. Es decir, que en los próximos dos temas que nos faltan vamos a terminar esta serie. Para los que no han estado viniendo, quiero decirles que esta serie se ha desarrollado con la intención de que cuando nosotros presentemos el Evangelio del Señor Jesús, lo presentemos correctamente. Eso quiere decir entonces que se ha estado presentando incorrectamente. A veces uno por el amor que tiene a las personas o porque quiere que las personas sean salvas, uno les presenta un evangelio incorrecto. El evangelio solamente tiene un mensaje, tiene un propósito y por ende se debe predicar tal cual. No podemos cambiarlo, amén. Los métodos cambian las maneras, algunas maneras de llevar el evangelio, pero el evangelio del Señor, la palabra del Señor, el mensaje principal, la esencia del evangelio nunca va a cambiar. Puede pasar miles de años, no sé cuántos años más el Señor nos va a permitir, pero pueden pasar muchos años más, el evangelio será el mismo. El mismo mensaje es para todos los tiempos. Amén. Entonces la idea es que lo podamos presentar de una manera correcta para que no estemos cometiendo errores al momento de predicar el evangelio del Señor. Les decía entonces que vamos a desarrollar hoy el tema titulado La esencia del evangelio, primera parte. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Vamos a tratar de ir proyectando los versículos de la Biblia para que si usted se le dificulta buscarlo rápido, lo pueda leer en la pantalla. Vamos a leer entonces primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Puede repetirlo conmigo este versículo usted? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen y creen que Dios es amor? Ese es uno de los mensajes que nosotros predicamos para que las personas puedan entenderlo y escucharlo. Como ya hemos enseñado que hay malas noticias que siempre se tienen que presentar antes de presentar las buenas noticias, primero dijimos que las personas tienen que escuchar que están en pecado. Están en pecado porque han desobedecido a Dios, han pecado contra el Señor, se han rebelado contra Dios, le han dado la espalda a Dios y han obedecido a Satanás. Lo segundo es que ese pecado ha producido la muerte. Entonces, todos los seres humanos, sin conocer a Cristo, están muertos espiritualmente. Es por eso que no comprenden las cosas del Espíritu. Es por eso que hay cosas espiritualmente que no se entienden, porque cuando alguien está muerto espiritualmente, no tiene esa conexión con Dios, entonces no puede comprender a Dios. Y lo otro es que las personas, de hecho, esta muerte espiritual pasó a ser también una muerte física. Es decir, las personas no solo murieron
físicamente, espiritualmente, sino que mueren ahora físicamente. Todas estas cosas nunca fueron el plan de Dios, como ya lo hemos enseñado. Y la otra tercera mala noticia que enseñamos es que las buenas obras no pueden salvar a nadie. Nadie puede creer que es salvo porque hace buenas obras, porque se comporta bien, porque se le ha dicho que es una buena persona y no le hace daño a nadie. La salvación no es por eso. Entonces, cuando nosotros presentamos el evangelio a las personas, debemos decirle, número uno, estás en pecado porque naces en pecado. Según la Biblia, naces en pecado y ese pecado te produce la segunda mala noticia y es la muerte. No tienes conexión con Dios. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace conociendo a Dios. Todos los seres humanos un día tienen que reconocer a Jesús como su Salvador, porque nacemos muertos espiritualmente. Y lo otro es que aunque las personas tengan buenos valores, tengan buen comportamiento, les hayan enseñado grandes cosas, no es suficiente para la salvación. La salvación no es por obra, no es por un buen comportamiento. No podemos alcanzar la salvación por nuestros méritos. Una vez que le hemos cerrado las puertas a las personas y le hemos dicho, mira, estás en una situación terrible. Tú no estás en una situación buena, estás en una situación terrible que si no te arrepientes, tú irás directamente al infierno y te vas a perder, te vas a condenar porque estás en peligro. Una vez que las personas entienden este mensaje que estoy diciendo, procedemos entonces a presentar la buena noticia del evangelio. Cuando las personas dicen, ¿y entonces qué haremos? ¿Recuerdan ustedes en el sermón de Pedro? Toda la gente dice que estaba totalmente confrontada con el mensaje de Pedro. Y todos dijeron, ¿y entonces, y ahora qué haremos? Nuestro mensaje, estimados hermanos, cuando presentemos el evangelio del Señor, tenemos que hacer posible que la gente se pregunte, ¿y ahora qué hago? Esa debería ser la predicación del evangelio. Sinceramente, esa tiene que ser. Que cuando la gente escuche estas malas noticias se pregunten, ¿y ahora qué hago? Y esa es la oportunidad cuando la gente dice, ¿y ahora qué hago? Entonces presentamos la esencia del evangelio o las buenas nuevas del evangelio, que consisten en tres cosas. Consisten en el amor, consisten en la cruz y consisten en Cristo. Amor, Cristo y la cruz. Eso encierra lo que tiene que ver las buenas nuevas del Señor o las buenas nuevas de salvación. Hoy solo vamos a enseñar la primera parte, que consta en que Dios es amor. Como ya lo leímos, vamos entonces a entrar en este perfil o en este tema. ¿Qué significa que Dios es amor? Si nosotros le preguntamos a una persona común, a una persona corriente, alguien que no conoce o no practica la fe cristiana, no viene a la iglesia, y usted le pregunta, ¿qué significa que Dios es amor? Las personas podrían decirle, es una característica de Dios, es un atributo de Dios, es algo que lo define a Dios. Pero si nosotros le preguntamos, ¿pero qué significa? ¿Qué es eso? Las personas, estoy seguro que no pueden responder. Sencillamente dicen, bueno, no lo entiendo, solo sé que Dios es amor. Y para algunas personas, y esto es muy preocupante lo que le voy a decir, para muchas personas entienden o ellos comprenden que Dios es amor en esto. Primero, ellos creen que Dios está obligado en amarlos y que no permitirá que seamos castigados. ¿Han visto ustedes a personas que se aferran a esto que estoy diciendo? Si Dios es amor, Dios me ama tanto que no va a permitir que yo sea condenado, que no va a permitir que yo sea castigado, porque Dios es amor. Algunas personas piensan que eso significa que Dios es amor. Número dos, algunas personas piensan que Dios es amor porque es tolerante, es decir, ellos creen que significa tolerancia. En otras palabras, no importa cómo vivas, por el amor que tengo hacia ti, te salvaré. Las personas piensan que el amor es tolerante y como Dios es tolerante, entonces no importa cómo vivas,
No importa si vives en fornicación, si vives en adulterio, si te emborrachas de vez en cuando, si le robas al vecino, no importa lo que hagas, al final Dios me ama y no va a permitir que yo me condene. ¿Han escuchado ustedes eso? No, ¿verdad? No lo han escuchado. Yo sí lo he escuchado. Y lo he escuchado a menudo porque las personas quieren justificar el amor de Dios. Ellos creen que ese amor tapa o más bien es tolerante a tal punto que no le importa a Dios nuestra vida como vivamos. Dios simplemente nos ama. Pero no es así. Es lamentable, no es así. Vamos a ver una definición del amor según la Biblia. ¿Cuál es esa definición del amor? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. ¿Ustedes nos pueden ayudar? ¿Tienes esa cita? Vamos a leerla. ¿Qué es el amor? Vamos a ver según la Biblia. Dice que el amor es sufrido, ayúdeme. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. ¿Qué más? No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Sigamos. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Si usted quiere entender qué es el amor, entonces debemos ir a ver lo que dice la palabra del Señor. Los seculares le dan un montón de definición a la palabra amor. La gente cree que amar es sentir esa cosquillita por una persona o esa mariposita, como dicen, por una persona. Eso no es amor. El amor es más allá que un sentimiento. El amor tiene que ver con todo, prácticamente de lo que estamos hablando. El amor es algo que nunca deja de ser y es algo tan poderoso que la Biblia dice que Dios no es que practica el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En esta descripción estamos viendo parte de lo que describe el amor de Dios. Y la Biblia dice en el versículo que ya leímos, en 1 de Juan 4:8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo afirma que Dios es amor. Entonces, Dios es amor, ¿por qué? ¿Qué significa que Dios sea amor? Hay muchas cosas que podemos nosotros mencionar. Pero mire, si usted ve y toma los versículos que acabamos de leer, hay un montón de aplicaciones para que podamos entender qué es el amor. El amor no tiene envidia. Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Escuche, este versículo está diciendo que el amor no es injusto. El amor es justo, porque el amor no se goza de la injusticia. Escuche bien esto. Tenemos por lo menos 2 versículos bíblicos en los cuales nosotros podemos entender lo que es la mayor expresión de amor en la Biblia. Si usted quiere encontrar cuál es la mayor expresión de amor en la Biblia, por lo menos tengo 2 versículos claves. Si alguien le pregunta a usted qué significa que sea amor, por favor sepa responder. Por favor pongamos fundamento, demos fundamentos sólidos para responder. Hay 2 expresiones de amor en la Biblia que para mí son las mayores y están en Juan capítulo 3 versículo 16 y en Romanos 5:8. Todos lo sabemos. Juan 3:16, lo tenemos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le motivó a Dios salvarnos fue el amor.
no fue otra cosa. El amor es el que produce esa misericordia de que nosotros pudiésemos ser salvos. Nosotros estábamos perdidos, íbamos a una eternidad sin Dios, a sufrir. Pero el amor de Dios, dice la Biblia, que amó al mundo, a las personas, de tal manera que nos envió a Jesús a morir a la cruz. Cuando alguien lee este versículo, yo les decía la vez pasada, hay personas que se lo saben de memoria, hay personas que lo ponen en las puertas, hay personas que lo ponen en sus cuartos, pero no entienden la esencia de este versículo. La esencia es que el amor de Dios lo movió a misericordia y nos envió a Jesús para que Jesús pudiera morir en la cruz y nosotros pudiésemos ser salvos mediante la cruz. Si quieres entender una mayor expresión de amor, lee Juan 3:16. Esa es una de las mayores expresiones de amor. Amor es lo que hizo Dios con nosotros. Nos salvó aún estando nosotros en ¿qué? Muertos. Es lo que dice Romanos 5:8, que es la segunda expresión de amor en este versículo clave. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. La expresión del amor de Dios es que a pesar de la condición en la cual nos encontrábamos, Dios nos amó y envió a Cristo para que Cristo muriera en la cruz y a través de Cristo nosotros pudiésemos ser salvos. Estos versículos que acabamos de leer, vemos que el deseo grande de Dios es que nos unamos a Él en su lugar o en su hogar eterno. Esto es el cielo. Él hizo posible que este camino, Él hizo posible este camino pagando un precio. Y ese precio era la misma vida de Jesús en la cruz. Jesús tuvo que morir en una cruz para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Usted y yo no podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos alcanzar la salvación, no podemos relacionarnos con Dios nosotros por sí solos, no podemos. Es por eso que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús, quien murió en nuestro lugar, quien fue nuestro sustituto en la cruz. Quien merecía estar en la cruz era usted. Pero la gran mala noticia es que aunque yo estuviera en la cruz, no me hubiese podido salvar, porque también estaba en pecado, y quien iba a morir en la cruz tenía que ser alguien perfecto, sin pecado. Amén. Le aclaro esto. Mucha gente dice, el que tenía que morir en la cruz soy yo, pero aunque tú mueras en la cruz, tú no puedes ser salvo, porque tú estás muerto y tú no puedes redimirte a ti mismo. Tú no tienes el poder salvífico, tú no tienes el poder para morir en una cruz y entonces a través de la muerte de la cruz tú eres salvo. Eso es imposible. Aunque se hubiese dado la oportunidad de que usted muriera en la cruz, usted no se hubiese salvado, aún muriendo en la cruz. El que estaba muerto o el que estaba siendo crucificado en la cruz junto a Jesús, estaba allí por delitos, estaba allí porque estaba o tenía un mal comportamiento. Y sabe, en esa cruz tuvo que recibir a Jesús como su Salvador. Tuvo que confesar a Jesús como su Salvador, porque sabía que es la única manera de que los hombres puedan ser salvos. El amor de Dios se ha manifestado en nosotros con la única intención de que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Pero bien, entonces, pastor, ¿qué es lo que significa que Dios es amor? Le voy a dar varias definiciones para que entendamos en resumen qué es lo que significa que Dios sea amor. Primero, el amor es un atributo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que es algo propio de Dios. Dios no es que practica el amor. Dios es amor, es un atributo de Él.
Es una característica de Él. Eso define a Dios. Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces es algo propio de Él. Número 2, el amor es un aspecto central del carácter de Dios, su persona. Es decir, es algo central, importante del carácter de Dios. Cuando nosotros queremos entender el carácter de Dios, nunca podemos pasar por alto su amor, porque es algo central de su carácter. Número 3, el amor de Dios no está, y escuche esto, porque aquí es donde muchos se enredan. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto o en contradicción con su santidad, rectitud, justicia o incluso su ira. Le voy a explicar. Aquí es el problema de los ateos. Aquí está el problema de la gente que no cree en Dios. La gente dice, si Dios me ama, si Dios es amor, si Dios realmente ama, no puede crear un infierno para que la gente se vaya a condenar. Y entonces muchos que no saben de la Biblia, no, si el infierno lo creó Satanás. No, si es la misma persona que se mandan al infierno. No, si es el mismo Satanás que se lleva a la gente al infierno. No, eso no es así. Dios es quien condena, dice la Biblia. Dios es quien juzga. Dios es quien da el veredicto final de usted y de todos los seres humanos. ¿Estamos aquí? Entonces no vamos a cambiarle la personalidad a Dios. Porque cuando alguien nos dice, si Dios es amor, ¿cómo es que creó un lago de fuego para que el que no se halle inscrito en el libro de la vida se vaya a quemar? Eso no es amor. Porque ellos quieren contradecir la personalidad de Dios. Yo dije que el amor de Dios no está en ningún conflicto con su santidad, con su rectitud, con su justicia o incluso con su ira. Significa esto, entonces, que Dios es amor, pero si tú no vives en justicia, no te vale de nada. Significa que Dios es amor, pero si tú vives en pecado, no se puede hacer nada por ti. Significa que si tú vives, aún siendo Dios amor, si tú vives practicando una vida que va en contra de los valores y los principios de Dios, tú tendrás un lugar terrible al final. Y eso no entra en ningún momento en conflicto con el amor de Dios. El amor de Dios es justo. Y como es justo, entonces el Señor va a hacer justicia. A ver, ¿qué es lo que nosotros merecemos? Dígalo en voz alta. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? ¿Merecemos el cielo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo merezco el cielo? Porque nadie lo merece. Nadie merece la vida eterna, nadie de los que estamos aquí. Ok, si no lo merecemos, entonces, ¿significa que Dios deja de ser amor? ¿Significa que Dios dejó de ser amor solo porque no merezco el cielo? ¿Verdad que no? Entonces, su justicia, su rectitud no está en conflicto con su amor. Dios es amor, Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo y como es santo, no tolera el pecado. Entonces la gente dice, no, Dios es amor, no importa cómo viva yo. No, sí le importa porque Dios es santo. Y como Dios es santo, tú no puedes vivir en pecado, ni puedes vivir en una vida depravada, ni puedes vivir practicando los pecados porque Dios es santo. Y si tú dices servir a un Dios santo, entonces tienes que vivir como dice Él que vivamos. Su amor, su rectitud, su justicia no está en conflicto. Dios es amor, aun cuando la gente sea condenada. Porque la gente es condenada, no porque Dios dejó de amarlos, es porque la gente no quiso oír el evangelio del Señor. A ver, búscame Juan 3:16, porque es que la gente malentiende las cosas y a mí me molesta que malentienda las cosas. Juan 3:16, vamos a ir a Juan 3:16. Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Dios es amor, amén. Porque ese versículo lo dice, que de tal manera Dios que...
Hermoso versículo, lo afirma que Dios es amor, porque Él lo hizo. Vamos entonces al versículo 17. ¿No lo tienes? ¿Lo puedes buscar? Versículo 17. Yo se lo leo, ¿alguien lo tiene? Sigamos. A ver. El 17. Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Vamos bien, ¿verdad? Excelente, muy bueno. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió para eso. Lo envió para salvar, para que el mundo pueda ser salvo. Ok, sigamos. Tienes el versículo 18. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, aquí ya se puso fea la cosa. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vieron que las cosas cambian? ¿Dejó Dios de ser amor solo porque la gente no quiere recibirlo? Dios no ha dejado de ser amor. La gente se condena porque ellos mismos no reciben el evangelio del Señor. Vamos, versículo 19, ¿lo tienes? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Estamos aquí? Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas o manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces todas las cosas aquí cambiaron. Dios no ha dejado en ningún momento de ser amor, la palabra sería Dios no ha dejado de ser amor, porque Él es amor. Y independientemente de que la gente rechace la luz, rechace el evangelio, su atributo no ha cambiado. La gente se va a condenar, el versículo lo dice. El que no ha creído ya ha sido condenado. El que no ha recibido el evangelio del Señor se irá a un tormento, se irá a un lugar de separación eterna. Dios no podrá hacer nada por él, porque ya hizo Dios el sacrificio de la cruz para que él pueda ser salvo. Escuchen, mis hermanos, porque la gente entonces quiere decir, la gente dice, sí, Dios es amor, Dios no puede condenar a nadie. No, es que el atributo del amor es parte de Dios, pero también Dios es santo, Dios es justo, y Dios no puede otorgarle el cielo a nadie si no es a través de Jesús. La justicia de Dios se ha manifestado mediante Cristo, y si no es mediante Cristo, la gente se va a perder. Sí o sí. No hay otra manera de explicarlo. Lo que me gusta, y yo quiero que me busques una vez más, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Me gusta porque Dios es tan maravilloso con nosotros que en su misericordia nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder amar tal cual Él lo hace. El versículo de Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, nosotros hemos recibido la oportunidad de amar como Dios ama. Quizás no somos perfectos, o lo afirmo, no somos perfectos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de amar con ese amor que Él ama. Y ahora el versículo nos aclara y nos dice, si alguien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y cualquier persona que profese ser un cristiano, un creyente, necesita manifestar el amor de Dios. Es un deber, es una obligación, es un fruto no negociable. Si alguien dice ser
cristiano, seguidor de Jesús y un siervo de Dios, esta persona tiene que dar el ejemplo y decir o manifestar que él ama a las demás personas. Si usted quiere conocer a alguien que no tiene a Dios en su corazón, vea cómo él actúa con los demás. Si alguien no ama, no conoce a Dios. Si alguien guarda rencor, no conoce a Dios. Si alguien tiene resentimiento en su corazón, ahí hay un problema. Usted no puede tener una conexión con un Dios de amor porque usted tiene un problema en su corazón. Estamos aquí, hermanos. El tema del amor es uno de los temas principales y que se predica consecutivamente en la iglesia porque los hermanos viven consecutivamente en conflictos. Y como viven en conflictos, muchos se odian. Yo no entiendo un cristiano cómo se va a odiar. Ese no es cristiano. Diga conmigo, ese no es cristiano. Es que así es. Si alguien no ama, dijo el versículo que leímos, no ha conocido, porque Dios es amor. ¿Estamos aquí? Ok, vamos a leer otros versículos más para que nos animemos acerca de lo que estoy diciendo. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese derecho legal de ser hijos de Dios solamente es para aquellos que le han recibido. Ese dicho popular de que todos somos hijos de Dios es falso, ustedes ya lo saben. No todos somos hijos de Dios, todos somos una creación de Dios. Dios te dio la oportunidad y naciste a imagen de Dios. Eres creación de Dios, pero te conviertes en hijo de Dios cuando ¿qué? Dice el versículo, cuando recibimos al Señor, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora veamos Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si tú te quieres congraciar con este mundo, hazlo. Pero el mundo jamás te va a comprender, porque el mundo no conoce a Dios. Le voy a repetir. Si usted se quiere congraciar con las cosas del mundo, hágalo. Pero el mundo jamás estará de acuerdo con usted porque no conoce a Dios. Sus valores, sus prácticas y todas las cosas que hacen son tan diferentes a las cosas que la Biblia enseña. Amén. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga a la vez. Eres tibio o eres frío o eres caliente. No puede haber un lugar intermedio. ¿Estamos aquí? La Biblia dice entonces el amor que nos ha dado el Padre a nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Usted se sorprende de que el mundo hable mal de usted. No se siga sorprendiendo, el mundo no le conoce. Conoce su físico, conoce su casa. Ahora, si usted da un mal testimonio, pues con mucha razón los hermanitos están hablando de usted, con verdad. Pero si no es que usted, a lo mejor usted no está dando una ocasión, simplemente la gente lo señala sin ser verdad, no se preocupe. El mundo nunca recibirá nuestra aprobación. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. Y como no conoce al Señor, nos conocen a nosotros, no nos conocen. No les importa quiénes seamos, porque si no conocen al Dios verdadero a quien servimos, ¿qué nos van a conocer a nosotros? Un versículo más. Primera de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Primera de Juan 3, 23 al 24. Y dice de esta manera: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 24.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Escuche bien, haga una pausa. Para que Dios permanezca en usted, usted tiene que permanecer en él. Escuche, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu que nos ha dado es lo que nos ha hecho posible o ha hecho posible esa conexión con Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de amar por medio del Espíritu. Usted por sí solo, nosotros por sí solos, somos malos y no podemos amar. ¿Y sabe a quién amamos? Al que nos hace buenas cosas. Amamos con condición. Tú me amas, yo te amo. Tú me das amor, yo te doy amor. Tú me hablas, yo te hablo. Tú me sonríes, yo te sonrío. Así somos los humanos. Pero cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, las cosas cambian. Ya uno no ama por condición. Uno ama porque es algo propio. Es algo que habita en nosotros. Y como es algo que habita en nosotros, no podemos odiar. Yo no tengo lugar en mi corazón para el odio. ¿Sabe cuándo estará mi corazón dispuesto para el odio? Cuando deje de permanecer en él. Cuando sus mandamientos no permanezcan en mí. ¿Usted quiere conocer cuándo una persona se llenó de rencor y de odio y de amargura en contra de una persona? Es que dejó de permanecer en los mandamientos del Señor. Cuando uno tiene un vacío, espiritualmente hablando, entonces estás propenso a que algo más lo llene. El hombre no puede estar vacío. El hombre, si no es poseído por amor, es poseído por odio. El hombre, si no es poseído por buenas acciones, es poseído por malas acciones. Si el hombre no es poseído por Dios, es poseído por Satanás. Pero el hombre no puede estar libre. El hombre siempre tiene un vacío que está buscando llenarlo, y cuando lo llena, bien lo llena de Dios o del mismo Satanás. Entonces, la Biblia dice que nosotros podemos amar tal cual lo hace Dios, no por nuestras propias fuerzas, no porque es propio de nosotros. Nosotros no tenemos un atributo propio del amor. Tenemos y estamos muertos espiritualmente, alejados de Él. Es por eso que su Espíritu nos da a nosotros esa especial manifestación de poder amar, de poder manifestar acciones como lo hace Dios por medio del Espíritu que habita en nosotros. Entonces le doy otra lección. No espere que la gente del mundo le haga buenas acciones. ¿Qué puede esperar uno de una persona que no vive en el Señor? Que no tiene principios morales, que no vive de acuerdo a la Biblia. ¿Qué se puede esperar? Todo lo malo. Todo lo malo. No se puede esperar nada bueno. Yo le decía a usted la vez pasada que muchos se justifican. No, pero yo no hago nada malo. Aparentemente. Pero usted sí hace lo malo. Porque no puede hacer lo bueno por sí solo. Hasta que el Señor nos implanta su naturaleza, hasta que el Señor nos da de beber de ese espíritu, es que nosotros podemos decir, ahora sí soy diferente. Pero de lo contrario, no lo somos. El hombre por sí solo es malo, destructor. Pero cuando la luz del Evangelio llega a un hombre y cuando el Espíritu Santo llena a un hombre, las cosas comienzan a cambiar. Amén. Usted y yo lo sabe. Usted y yo lo sabemos. Usted sabe cómo éramos antes que no conocíamos al Señor. No nos importaba nada. Pero cuando venimos al Señor, las cosas cambian. Es por eso, hermanos, que nadie que dice que ha venido al Señor debe de comportarse de la misma manera. Y este es uno de los problemas que la Biblia trata. Porque la primera iglesia o los primeros cristianos, muchos de ellos no habían nacido de nuevo. Estaban allí infiltrados. Estaban allí por intereses. Estaban allí por beneficio propio, pero no
porque habían nacido de nuevo. Así que las iglesias de hoy actuales estamos en lo mismo. Cuando alguien a mí como pastor me dice, fíjense que fulano de tal, yo no voy a la iglesia porque fulano de tal tiene un mal comportamiento, es mi vecino. Viera. Y si uno sabe que realmente es verdad, uno concluye sencillamente, es un hermano, asistente de la iglesia, se congrega en la iglesia, va a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Sencillamente, no le busquemos, dijo alguien, pelo a la sopa. No le busquemos nada, sencillamente no es cristiano. Pastor, es que ¿quién es? No, él va a la iglesia, no es cristiano. Así que espere peores cosas de él, no se preocupe, agárrese mejor. Prepárese, porque él no es cristiano. Pero, solo es cristiano, dice el hermano. Pero cuando alguien realmente es cristiano y uno sabe el testimonio y alguien se acerca a mí y me dice, esa persona es así, así, yo le digo, no, usted está equivocado. Yo sé quién es él. Su fruto dicen quién es él. Usted está equivocado. No es perfecto, pero yo sé quién es él. ¿Verdad? Porque uno entiende y conoce. Entonces las iglesias así están. No todos los que van a una iglesia son cristianos. No. Todos los que van a una iglesia son asistentes. Muchos de ellos no se van a salvar. No porque yo lo diga. Es porque sencillamente no viven una vida genuina en el Señor. Y si tú no vives una vida genuina en el Señor, ¿cómo esperas salvarte? ¿Cómo esperas tener la vida eterna si no la vives? Es difícil. Entonces, mis hermanos, si nosotros presentamos el Evangelio del Señor, con esto concluyo, nosotros tenemos que presentarle a la gente un Dios de amor. Pero ese Dios de amor nunca está en conflicto con su santidad, su justicia, su rectitud. La gente tiene que entender que Dios es amor, pero Dios no ha dejado de ser santo. Que Dios es amor, pero Dios no ha dejado de ser justo. Que Dios es amor, pero no ha dejado de ser recto. ¿Estamos aquí?